Este es un tema muy importante, ya que las neumonías son la causa más frecuente de infecciones alrededor del mundo que van a requerir admisión hospitalaria. Esas son las bases, las fuentes científicas en las cuales se basa en estas exposiciones, por lo cual si desean ampliar más, pueden revisar tales bibliografías. Entonces, ¿qué es una neumonía? Es una infección de parénquima pulmonar. ¿Cómo diferenciamos que sea adquirida en la comunidad o intrahospitalaria? Por el origen de los microorganismos que van a causar dicha infección. Si la infección ocurre antes de las 48 horas del ingreso al hospital, es una neumonía adquirida en la comunidad. Para poder entender la fisiopatología de la neumonía, primero tenemos que considerar cuáles son los mecanismos de defensa con el cual cuenta nuestro organismo para evitar las neumonías. Según este cuadro muy ilustrativo del libro de patología de Robbins, de la 10ª edición, observamos que nuestras vías respiratorias bajas tienen mecanismos de defensas inmunitarias innatas y adaptativas. En relación a las innatas, tenemos que el primer mecanismo de defensa son el atrapamiento de los gérmenes por la capa de moco puesta encima de las células respiratorias, los cuales van a ayudar a eliminar estos microorganismos por un elevador mucociliar hacia el ambiente externo. Según el mecanismo, tenemos los macrófagos alveolares que van a ejercer la fagocitosis para matar y degradar estos microorganismos, eliminándolos de los espacios aéreos y también ayudando al elevador mucociliar para su expulsión. Otro mecanismo son la fagocitosis y muerte por los neutrófilos, los polimorfos nucleares. Otro mecanismo es el complemento que ingresa de la vía vascular hacia el alveolo, se activa por vía alternativa y produce opsoninas C3b que va a potenciar T3b que va a potenciar la fagocitosis. Los gérmenes también pueden llegar con ayuda no de los macrófagos hacia los ganglios linfáticos para generar un aumento de la respuesta inmunitaria. En cuanto a la defensa inmunitaria adaptativa, la inmunoglobulina A puede bloquear la unión de los microorganismos al epitelio de las vías respiratorias. En las vías respiratorias bajas hay anticuerpos séricos, como el IgM y IgG, en el líquido que reviste los alveolos y activar el complemento con más eficiencia por la vía clásica, lo que permite obtener más opsoninas C3b. La acumulación de los linfocitos T inmunitarios es importante para controlar infecciones por virus y microorganismos intracelulares. Tenemos una imagen ilustrativa de cómo se produce neumonía de Lab2Day, donde se observa que los microorganismos patógenos, los más frecuentes en neumonía es el Streptococcus pneumoniae, ingresan a las vías respiratorias bajas, producen una multiplicación no controlada, generan una respuesta de los macrófagos alveolares, se inicia la cascada de inflamación y va a generar
que vengan a responder los polimorfos nucleares y ayuden a los macrófagos alveolares a combatir a estos microorganismos. ¿Cuáles son los mecanismos de producción más frecuentes en la producción de neumonía? Podríamos pensar que el mecanismo de inhalación sea el más frecuente, ¿no? Es decir, estemos en un ambiente contaminado e inhalemos los gérmenes patógenos. Pero se ha visto en los estudios que el mecanismo más frecuente es la microaspiración. ¿Cómo se produce la microaspiración? Generalmente las personas sanas cuando duermen pueden realizar pequeñas microaspiraciones. No obstante, por nuestros mecanismos de defensa de las vías respiratorias altas, ¿no? Como el sistema mucociliar, los cilios de las fosas nasales, las velocidades de las fosas nasales, entre otros, nos ayudan a combatir los gérmenes patógenos, ¿no? Y se menciona que generalmente la región subglótica es un espacio relativamente estéril. No obstante, cuando bajan nuestras defensas o el inóculo es muy grande, pueden causar enfermedad. ¿Cuáles son los gérmenes más comunes de producir neumonía? El Streptococcus pneumoniae, seguido por la influenza, después pueden venir las bacterias gram negativas, ¿no? Por inhalación generalmente se dan en los virus, los Mycoplasma pneumoniae, Legionella, la Clamidia pneumoniae, por aspiración de grandes volúmenes en pacientes que no tienen buen sensorio. Puede generar infecciones por anaerobios, embólicas provenientes de tromboflebitis o endocarditis, como los gérmenes de Staphylococcus aureus, entre otros, y hematógenos con focos infecciosos de otros lugares, generalmente con los bacilos gram negativos. La neumonía puede darse como una bronconeumonía, es decir, con imágenes en parches difusos en el pulmón, ¿no? Puede ser causado por cualquiera de los microorganismos conversados anteriormente, pero la imagen clásica de la neumonía y que se asocia generalmente con el Streptococcus pneumoniae es de una consolidación pulmonar. Y esto, bueno, tiene 4 fases descritos en la patología, las cuales son congestión, hepatización roja, hepatización gris y la resolución. ¿En qué consiste la congestión? El parénquima pulmonar va a tener una ingurgitación de los vasos de esa área, se va a llenar los alveoles de un líquido escaso, neutrófilos y abundantes en bacterias, el pulmón se va a ver rojizo, va a haber una congestión vascular importante, se da de 24 a 48 horas. Posteriormente viene la hepatización roja, que puede durar de 2 a 4 días, que se caracteriza por un exudado masivo de hematíes, neutrófilos y fibrina. Posteriormente, puede haber degradación de esos hematíes y dar una coloración macroscópica pardo-grisácea, lo cual corresponde a la hepatización gris, de 4 a 6 días. Y posteriormente se puede resolver la neumonía, ¿no? Si el organismo, el paciente puede combatir esta infección y resolverse, ¿no? Que dura 6 a 12 días y se va a observar con una digestión enzimática del exudado y puede haber un residuo granuloso, semilíquido resortivo fagocitado por los macrófagos. Esto es si la neumonía se resuelve óptimamente. En caso de que la neumonía sufra complicaciones o alargue su periodo, puede generar secuelas como fibrosis pulmonar, ¿no? Donde ya habría proliferación de fibroblastos. Según este artículo, la tasa de neumonía en ese entonces en los adultos era de 5.16 a 6.11 casos por 1.000 personas por año a nivel mundial. Es un artículo de 2010. Era
la causa más frecuente, infecciosa de muertes con una tasa global del 14%, aunque no supere el 2% de pacientes tratados de forma ambulatoria, llegando a alcanzar 24% de los pacientes hospitalizados y supera el 40% cuando los pacientes ingresaban a UCI porque se caracteriza por una neumonía severa. Ya tenemos una imagen de las estadísticas nacionales, donde se observa que en grupos de edades, los pacientes con neumonías mayormente descritos fueron los adultos mayores de 60 años, ¿no? Que generalmente son personas con comorbilidades. En el mundo, ¿cuál es la principal causa de neumonía? En el Perú, como en el mundo, los Streptococcus pneumoniae. Si lo asociamos al nivel de atención que va a recibir el manejo de este paciente, si va a ser ambulatorio en casa, hospitalizado o en UCI, el ambulatorio generalmente se asocia a microorganismos atípicos como clamidia, pneumoniae, entre otros, Streptococcus pneumoniae, virus respiratorios, hemófilos, legionela, entre otros. Hospitalizados, bueno, Streptococcus pneumoniae es el más frecuente en todos los ambientes, ¿no? Pero ya vamos a ver otros organismos como Staphylococcus aureus, enterobacterias, y en la UCI estos generan mayor importancia y presencia. ¿Cuál va a ser la clínica de estos pacientes con neumonía? ¿Cómo yo voy a sospechar solo por clínica que el paciente podría estar presentando una neumonía? Tos con expectoración purulenta, dolor torácico, taquipnea, disnea, fiebre o hipotermia. Son síntomas clásicos. Pero a veces no todos los pacientes traen síntomas clásicos, ¿no? Por ejemplo, los adultos mayores van a presentar más un cuadro atípico, irritabilidad, hiporexia, confusión, más episodios de caídas y empeoramiento de sus comorbilidades crónicas. En el examen físico, ¿qué podemos encontrar? Una ocultación anormal. En el apoyo de exámenes auxiliares, imágenes alteradas y hemogramas alterados con una leucocitosis o leucopenia, ¿no? Aparte de la taquipnea, podemos encontrar también hipoxemia, ¿no? Si medimos la saturación de oxígeno, puede estar menos del 90% o menos de 60 mililitros de mercurio en la presión parcial de oxígeno en un AGA, ¿no? Esto generalmente a nivel del mar, ¿no? Pero aquí, si la saturación está menos de 82%, ¿no? Tenemos que tener en consideración posibilidad de que el paciente está con hipoxemia. Fiebre o hipotermia, crépitos, un síndrome de condensación, aumento de vibraciones vocales, matidez a la percusión, respiración soplante, un soplo tubárico, o pectiloquia, que es cuando la voz suena más nítida y se menciona con un pecho que habla. También, además, puede darse un frote pleural. Imágenes. Según la guía del ITSA-LATS, el gol estándar es el infiltrado en radiografía de pulmón en cuanto al apoyo diagnóstico, ¿no? Em, Siempre se debe pedir una radiografía de pulmón cuando hay sospecha de neumonía. Cuando se trata de un cuadro respiratorio leve, de solo congestión nasal y tos, es más controversial y no es una recomendación débil en estos casos. En cambio, si es un paciente inmunosuprimido, ¿no? Es un paciente adulto mayor donde no tenemos el cuadro bien definido, es recomendable la radiografía de pulmón. Y en estos pacientes, sobre todo, ¿no? Que a veces en la radiografía de pulmón no es muy sensible, se recomienda tomografía pulmonar. Aquí tenemos la imagen de una radiografía de pulmón de un paciente varón de 64 años que tiene diabetes mellitus insulino dependiente de fondo, que cursa con una consolidación en el lóbulo inferior izquierdo. Aquí tenemos una neumonía por micoplasma caracterizada en una radiografía de pulmón.
postero anterior con un filtrado retículo nodular bilateral y en su tomografía se observa como imágenes de vidrio deslustrado en parches bilaterales difusos, además de nodulillos centrolobulillares, y estos se pueden acompañar de aumento de intersticio, como un árbol de embroto, que es más característico de tuberculosis, pero no es único, aunque puede presentarse también en otras patologías. Bueno, esas eran imágenes de libros y revistas, de artículos científicos. Esta es una imagen de la vida real que traigo aquí, ¿no? Una tomografía de corte axial, ventana parénquima pulmonar, donde observamos una neumonía como una consolidación en pulmón derecho, ¿no? En la base del pulmón derecho se ve la circuleta cardíaca completa, donde va a haber aire dentro de la condensación y esto no, se llama broncograma aéreo. Si no hay infiltrado de radiografía de tórax, ¿puedo excluir neumonía? No, ya que al inicio la radiografía puede ser negativa. Por lo cual, cuando sucedan esos casos y hay sospecha clínica, se debe tomar una radiografía de pulmón a las 24 y 48 horas. Alternativamente, podemos usar una tomografía computarizada, la cual nos va a ayudar además para las complicaciones de neumonía, ¿no? Como cavitaciones en pie, más adenopatías, entre otros. En cuanto a muestras de esputo, como sabemos, es una terapia empírica que se inicia con la neumonía. No podemos esperar el cultivo que tardaría 2 o 3 días, pero cuando se indica usar esos cultivos, cuando fracasa la terapia antibiótica, lesiones cavitarias, abuso de alcohol, enfermedades crónicas pulmonares, huésped inmunosuprimido, cuando esté en UCE o una neumonía epidémica. Otros test que nos apoyan, los hemocultivos, los GRAMS, los antígenos de neumococo y legionela en orina, y los test rápidos de virus. En cuanto a la procalcitonina y proteína C reactiva, son marcadores biológicos que se utilizan a veces para tratar de distinguir, cuando hay duda diagnóstica, entre causas bacterianas y no bacterianas de la neumonía, ¿no? La procalcitonina tiene un corte de menos de 0.1 microgramos por litro, alejan la posibilidad de una neumonía bacteriana, en cambio con niveles mayores de 0.5 me acerca, ¿no? Y eso sugiere una decisión correcta en un 83% de los casos. Bueno, después de haber observado la clínica, el examen físico y exámenes auxiliares, podemos ayudar a estratificar la neumonía, es decir, valorar según el pronóstico de mortalidad si el paciente va a requerir tratamiento en casa o hospitalizado. Para eso hay dos test importantes conocidos internacionalmente. Es el CURB 65, que es un test que se utiliza generalmente en las emergencias porque es un test corto, y el test del PCI, que es Pneumonia Severity Index, escala Fine, que es un test mucho más complejo, más amplio, pero mucho más específico. Entonces, ¿en qué se basa el CURB 65? La C en alteración de la conciencia, que también se describe con tiene un test, un microtest para ver si, con preguntas, si el paciente tiene compromiso del sensorio, si el paciente presenta uremia de 30 miligramos por decilitro o más, una frecuencia respiratoria de 30 a más respiraciones por minuto, una presión sanguínea sistólica menor o igual de 90 milímetros de mercurio y una edad de más de o igual de 65 años. Se suman, cada uno vale un punto, se suman los puntos y de acuerdo al puntaje se categoriza en bajo, moderado, moderado alto y alto riesgo. Diferenciándose que bajo riesgo es menos de 3%, moderado 9%, moderado alto, alto 15-40% de mortalidad y solamente cuando tienen un punto es manejo ambulatorio. Posteriormente se recomienda manejo hospitalizado y alto riesgo en UCI. Es el test mental que se utiliza en los pacientes para test de CURB 65. Este es un cuadro de la neumonía Severity Index, de este test, donde observamos ya
más variables en observación, variables demográficas como la edad, si ha estado viviendo si ha estado en un hogar de cuidados de salud, en un asilo, o si es mujer o varón, si tiene comorbilidades como neoplasias, enfermedades renales, enfermedades al hígado, si estaba con insuficiencia cardíaca, enfermedades cerebrovasculares, si tiene confusión mental, respiraciones elevadas, presión sistólica arterial baja, hipotensión, temperatura en hipotermia o fiebre, taquicardia. Y en los exámenes de sangre, en AGA, se le pide a los pacientes análisis de gases arteriales, a estos pacientes con sospecha de neumonía, el BUN, el sodio, el glucosa, hematocrito, si hay presencia de efusión pleural como complicación de la neumonía y si tiene hipoxia, ¿no? Todos estos puntajes se suman y se hace un riesgo de 1 a 5 en diferentes grupos y en los grupos 1 y 2 se recomienda afuera del hospital, tercero afuera o dentro, depende de la clínica, y posteriormente dentro del hospital, ¿no? Eso es lo que habíamos comentado. La OMS también tiene recomendaciones, recomienda el CUR 65 y también se apoya en otras variables como la hipoxemia, compromiso radiológico multilobar, comorbilidades, intolerancia en la vía oral, por lo cual va a tener que ser tratamiento endovenoso, generalmente hospitalizado, y que el paciente tenga poca adherencia a la terapia, ¿no? No sea consciente de la gravedad de su enfermedad o no tenga familiares que apoyen en el cuidado de este paciente, por lo cual se va a recomendar que se hospitalice, ya que la neumonía podría causarle la muerte. En cuanto al manejo, según la estratificación, se recomienda al inicio levofloxacino o moxifloxacino como monoterapia, o puede ser una terapia combinada con amoxicilina y macrólidos. Si está en el FIND 3 por CUR 65, ya con mayor riesgo de mortalidad y probablemente requiera hospitalización, se puede dar monoterapia con quinolonas o terapia combinada de sulfapropina de tercera generación o amoxiclavulánico más un macrólido. Si tiene mayor severidad, lo mencionado, cefalofrina de tercera generación con macrólido o levofloxacino. Y si hay sospecha de aspiración se recomienda amoxiclavulánico o ertapenem. Cuando ya es un paciente que tiene una neumonía severa con requerimiento de UCI, también se propone como primera opción cefalorina de tercera generación o amoxiclavulánico más macrólido o fluoroquinolonas. Y si hay riesgo de pseudomonas, podemos proponer carbapenems o cefalosporinas que cubran pseudomonas con cefepime o ceftazidime o piperazolina tazobactam más fluoroquinolonas, ¿no? Además, también que nos puede orientar la situación clínica del paciente, si es un post-influenza, generalmente el paciente cuando tiene una neumonía y no mejora y va alargándose el tiempo, probablemente sea sobreinfectado con bacterias y en uno de ellos sospechar el Staphylococcus aureus. Los alcohólicos sospechar en Klebsiella. Los pacientes con mala higiene dental o alteración de la conciencia, pensar en anaerobios, infección por VIH, Pneumocystis jirovecii. Adultos mayores fumadores con síntomas digestivos, legionela, jóvenes con tos irritativa, micoplasma, veterinarios con contactos con crías de ovinas, Coxiella burnetii, brotes epidémicos o contacto reciente con casos confirmados, deben pensar en viral, ¿no? En caso de influenza, se le puede dar oseltamivir, zanavir, y lo más importante es la terapia de soporte. Si el paciente tiene daño estructural como bronquiectasias o enfermedades congénitas de fondo como una fibrosis quística, pues, pensar en pseudomonas aeruginosa y cubrir con fármacos ese germen que es sensible a las cefalosporinas de tercera, carbapenems o piperacillina tazobactam.
Este es otro cuadro de otra guía que es del Up to Date, ¿no? Donde nos mencionan, ¿no? Si son pacientes con comorbilidades crónicas o no. Si no, dar macrólidos si es que no, en la comunidad no hay una alta resistencia. Si hay una alta resistencia en los macrólidos, pensar en betalactámicos o fluoroquinolonas. Pero si este paciente no es alérgico a la doxiciclina, también podemos utilizar doxiciclina. Okay. Si el paciente tiene comorbilidades, también pensar en betalactámicos o monoterapia con fluoroquinolonas. Si vamos a dar betalactámicos, darlo con macrólidos si es que no hay resistencia a estos o no está contraindicado. Muy bien, eso es en cuanto a la neumonía adquirida en la comunidad. En cuanto a la neumonía intrahospitalaria, son un grave problema de salud. ¿Por qué? Porque va a tener mayor severidad generalmente, va a requerir mucho mayor tratamiento complejo en estos pacientes, un tratamiento más caro, va a tener mayor días de hospitalización de los pacientes. Aquí el personal de salud juega un rol importante para evitar la transmisión intrahospitalaria con el uso adecuado de higiene, el lavado de manos, ¿no? Ambientes limpios intrahospitalarios, entre otros. En cuanto al Perú, este es un artículo del 2011 con datos del 2008 de un hospital nivel 4 de Lima, donde el 7.54 por 100.000 pacientes, por 100 pacientes hospitalizados eran neumonías intrahospitalarias. ¿Cuáles fueron las causas más frecuentes? Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Y bueno, en general observaron que la infección intrahospitalaria más común fue la neumonía. Observaron que a mayor complejidad de establecimiento había una mayor prevalencia de, en otros estudios, de neumonías intrahospitalarias. Estos son dos estudios que se hicieron en Rebeliati, uno del 2015 y otro del 2016, donde aislaron los gérmenes patógenos principales causantes de neumonía intrahospitalaria. Entre ellos observaron que fueron entre los dos grupos la Pseudomonas aeruginosa, el Cyanobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus y la Stenotrophomonas maltophilia. En cuanto al manejo de neumonía intrahospitalaria, y cuando hablamos de neumonía intrahospitalaria, hay que pensar en la neumonía asociada a ventilador, según la guía ITSA, Infectious Disease Society of America, también publicado en la ATS, en American Thoracic Society. Entonces, una neumonía intrahospitalaria, no incubación antes del ingreso del hospital y ocurre después de las 48 horas, desde las 48 horas de hospitalización. Y la neumonía asociada a ventilador después de 48 horas de intubación orotraqueal. Por ejemplo, acá tenemos una radiografía de tórax, donde observamos un paciente con monitores, ¿no? Donde se ven los cables del monitor de signos vitales, los signos vitales, y se observa imágenes en patrón algodonoso bilateral a predominio derecho. Bueno, podemos ahí o tomar muestras, ¿no? Con aspirado traqueal, expectoración espontánea, inducción de esputo, succión esotraqueal y hemocultivos. Nos ayudan a tomar la decisión del manejo antibiótico, ¿no? Importante los cultivos, sobre todo en pacientes con neumonía asociadas a ventilador. Aquí van a, como la neumonía adquirida, van a ayudar los biomarcadores de procalcitonía y PCR para orientarnos en cuanto si es un tratamiento antibiótico o no. No, aquí va a primar el criterio clínico para tratar esta neumonía. Entonces, iniciamos con un tratamiento empírico, el cual va a estar
asociado a la epidemiología de cada hospital, es decir, a qué gérmenes más aísla nuestro hospital para basar nuestra antibiótico terapia. Pero nosotros ya hemos estado tomando cultivos, con los cuales nos va a guiar a tener un tratamiento más efectivo, menos efectos adversos a utilizar, ¿no? Porque vamos a utilizar uno o dos antibióticos que van exactamente al problema y no exagerar en las terapias. Entonces, terapia empírica, neumonía asociada a ventilador, hay que cubrir aureos, pseudomonas aeruginosos y bacterias gram negativas. Y para eso tener presente los factores de riesgo de gérmenes multidrogos resistentes, ¿no? Por ejemplo, el MRCA, el Staphylococcus aureus meticilin resistente se observa en un 10 a 20%. A veces la prevalencia no se conoce y es útil la vancomicina lisolita. Con la pseudomonas aeruginosa, si tenemos un germen resistente, pensar en terapia doble, factor de riesgo para resistencia, que estén presentes, que el paciente tenga daño estructural pulmonar como bronquiectasias, por ejemplo, y en patrón de resistencia a unidades más del 10% de un pseudomónico. Y así asegurarnos que esta terapia sea efectiva contra los patógenos que pensamos. Riesgos para hacer una neumonía multidrogo resistente, uso de antibiótico previo en los últimos 90 días, shock séptico al momento del diagnóstico, un síndrome de estrés respiratorio agudo previo, 5 o más días hospitalizado antes de la neumonía asociada a ventilador, hemodiálisis de emergencia previa a neumonía asociada a ventilador. Opciones terapéuticas empíricas tenemos la vancomicina, irinizolid ante un germen Staphylococcus aureus meticilin resistente. Y en cuanto a la pseudomonas aeruginosa, tenemos antipseudomónicos, beta-lactámicos, como perazotazobatrán, cefepime, ceftazidime, carbapenems, como meropenem, y los non-lactalámicos, los quinolonas, los aminoglucósidos y colistinas de polipixina B. Bueno, en nuestros hospitales de Perú no hay, pero en el extranjero se usa con cierta frecuencia terapia antibiótica inhalada, ¿no? A base de aminoglucósidos o polimixinas, que van a ser una terapia de apoyo para el tratamiento endovenoso. Gracias al uso de cultivos, podemos desescalar nuestra terapia antibiótica y evitar los casos multidrogos resistentes posteriores. Muy bien. Además, voy a acotar las últimas recomendaciones sobre el manejo de neumonía adquirida en la comunidad propuesta por la ATS y el ITSA, publicados en el 2019. En este artículo presentan recomendaciones en base a preguntas. Por ejemplo, a todos se les debe hacer, según las últimas recomendaciones de esta guía, a todos se les debe hacer cultivo al momento del diagnóstico. La recomendación es no. No se sugiere a los ambulatorios y sí a los que se van a hospitalizar y tienen cuadros severos. A todos se les pide hemocultivo, neumonía adquirida en la comunidad. No se sugieren los ambulatorios, sí a los hospitalizados, sobre todo en casos severos o con sospecha de gérmenes meticilin resistentes, Staphylococcus aureus o resistentes o presentes con pseudomonas aeruginosa. También pensar que pacientes que han sido previamente hospitalizados o que han tenido infecciones anteriormente con esos gérmenes. Una persona con neumonía debe tomarse siempre antígeno urinario de legionela o neumococo. No se hace de rutina, solo se recomienda en casos severos de neumonía aquí en la comunidad. Se le debe hacer a todo paciente con neumonía aquí en la comunidad test de influenza en el momento del diagnóstico. No se recomienda de rutina, pero sí cuando el virus está circulando por la comunidad
por ejemplo, actualmente tenemos la pandemia del COVID, ¿no? Se recomienda hacer la prueba molecular rápida. En una neumonía se tiene que realizar a todos procalcitonina más clínica, y bueno, vamos al punto clínico establecido versus clínica para el inicio de antibiótico empírico. No, bueno, no, por ejemplo, en nuestros hospitales no tenemos procalcitonina, nuestros hospitales nacionales, ¿no? Lo que recomiendan es basarse en la clínica y confirmarlo con una radiografía de pulmón, que es lo más recomendable. Em, para determinar el lugar de tratamiento, es decir, si le voy a dar terapia ambulatoria u hospitalizado, ¿qué se debe tener en cuenta? Se debe tener en cuenta la clínica del paciente y los test de pronóstico de mortalidad que hemos mencionado. Y de estos, el que tiene mayor valor, por ser más completo, es el de Severity Index, el PCI. Para ingreso a UCI, ¿qué debemos tener en cuenta? Si el paciente está con hipotensión que requiere vasopresores para establecer una presión normal o uso de ventilador mecánico, se recomienda ingreso a UCI. Y también si nuestro juicio clínico y los criterios de severidad así lo sugieren. Entre otras preguntas, ¿se debe usar corticoides en las neumonías adquiridas en la comunidad? No se recomienda usar de rutina en las neumonías que no son severas. Eh, ¿Se debe tomar radiografías de control de rutina en una neumonía? No. Si mi paciente ya lo diagnostiqué no clínica y con apoyo al diagnóstico, imágenes, ¿no? Tiene neumonía, le doy tratamiento y mejora, no es necesario que tome una radiografía de control. Bueno, esa es una de las recomendaciones, algunas de las recomendaciones que establece esta guía, ¿no? Que deben conocerla ustedes para posteridad, entre una de las actualizaciones en el mundo con respecto a la neumonía. Muy bien, hemos terminado la clase de hoy. A ver, vamos a